pues bienvenidos nuevamente a estas charlas de Proyecto 2021. El día de hoy me da muchísimo gusto recibirte, Liana Reyes. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Cacerola. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos listos para colaborar en este gran proyecto. La verdad que me llama mucho la atención, se me hace muy interesante. 21 personas. 20 minutos. 20 minutos. Proyecto 2021 son charlas de 20 minutos con 21 personas planteando la misma pregunta para todos, para escuchar las diferentes perspectivas y justamente de esto y pues ya entrando en detalle. Claro. Fíjate, nosotros creemos aquí en La Cacerola Podcast que el quitarle el valor positivo a las cosas negativas merma el progreso, merma el desarrollo, merma el avance y muchas veces nos gusta obviar las cosas, es decir, hay este sesgo entre las cosas malas que suceden porque no nos gusta verlas, porque a ver, pues sí son cosas malas, son cosas negativas, pero insisto, quitarle el valor positivo a las cosas negativas, pues no está muy cool que digamos y este tipo de cosas que muchas veces en vez de visibilizarlas queremos omitirlas y levantar el tapetito y echarle, pero eso lo único que hace es crear caos, ¿no? Claro. Y pues justo eso nosotros planteamos esta pregunta, que la pregunta es muy sencilla. Si hubiera algo mal con nosotros, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde tu punto de vista muy personal, si hubiera algo mal con nosotros, o si hubiera algo mal en general, ¿qué sería? Bueno, yo partiría de la forma de pensar de los zacatecanos. Digamos, ahorita iniciando de manera local, considero que hay un gran retroceso en relación a cómo se mueve y cómo se conduce cada uno de los zacatecanos. Hay circunstancias en las que podríamos capitalizar cosas muy positivas, pero por lo regular casi siempre le damos a lo negativo. Y lo negativo, pues obviamente al final del camino no trae cosas favorecedoras para nadie. Y creo que aquí se aplica el principal enemigo de un zacatecano es un zacatecano. Lamentablemente, en estas circunstancias podría decirte que me he topado con gente muy exitosa que lamentablemente es profeta en otra tierra, porque en Zacatecas no se les dio la oportunidad, porque en Zacatecas no se les abrió la puerta. Y creo que esto tiene que ver precisamente con esa formación que tenemos egoísta, esa formación que tenemos de no acercar a la gente más preparada a nuestros equipos. Más bien es acercar a la gente que es más manipulable, que es más controlable, y ese tipo de gente es la que está trabajando en los gobiernos, en las instituciones, y lamentablemente... no estamos generando talento, sino mano de obra. Exacto. Por así decirlo, por plantearlo de alguna manera. Cuando un líder es egoísta, es inútil, es bueno para nada, se alía precisamente de ese tipo de gente, porque no quiere ser rebasado por nadie más. Y yo considero que un buen líder siempre busca el mejor equipo, busca los mejores en la materia en las que se desempeña, porque bueno, no tenemos que ser todólogos. Claro. No tenemos que saber todos los temas o no tenemos que conocer todos los temas. Lo que sí tenemos es la obligación de acercarnos a todos aquellos que sean los mejores en el tema en el que nos vamos a desarrollar, en el que nos vamos a desenvolver. Escuchar y al final tomar tu decisión, porque para eso eres el líder, para tomar las decisiones. Sí. Pero una decisión unilateral en la que ni siquiera escuchas a tu equipo de trabajo, en la que ni siquiera te detienes a leer un libro, por ejemplo, o un artículo en el que te pueda abrir un poco más la perspectiva, pues la verdad es que está complicadísimo que una entidad pueda desarrollarse de manera positiva cuando todo es tan centralizado en una persona que en ocasiones no tiene ni siquiera la preparación para estar ejerciendo cierto puesto o cierta actividad. Fíjate, encuentro muy interesante, tú haces un comentario que el peor amigo, ándale pues. El peor amigo. El peor amigo. El peor enemigo, es que este cafecito ya me puso ya sé, oye, está buenísimo, ¿eh? Muy buen café el de Diego. Lo preparo excelente. Ay, sí, lo preparo. No, pero mira, me llama la atención, dices, el peor enemigo de un zacatecano es otro zacatecano hablando en un plano local. Sí. Y yo comparto esa idea porque es muy cierto, pero fíjate, digo, tuve la oportunidad de vivir en otros lados fuera de Zacatecas, fuera de México inclusive.
Y caray, es triste como muchos de nosotros decimos, por ejemplo, yo viví un tiempo en España, por ejemplo, pero a ver, no es de desconocido, pues no es un secreto para nadie, y se ve muchísimo aquí a un ladito en Estados Unidos. Creo que todo mundo, o al menos la mayoría, tenemos a un primo, o un tío, o algún familiar que se fue a Estados Unidos, o finalmente conocemos muchas historias de gente que está buscándose la vida en otro país. Pero a lo que voy con todo esto es que la idea general cuando conoces ciertas cosas es que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Así o sea, es. Llegas justo en Estados Unidos y ves al güey que trae el pinche nopal y la virgen tatuada en el brazo y le pides algo y te dice, I don't speak Spanish, dude. Es como, bro, no digas, no. Pero sucede. Aterrizándolo en un plano local, y justo te mencionaba, o sea, con tu experiencia, con tu expertise y tu punto de vista, porque, pues bueno, tú como directora de una revista que tiene bastante, vaya, de una revista exitosa. Gracias. El trabajo que ustedes hacen en la revista, pues tiene que ver mucho con empresarios, con temas sociales, con temas, ¿sabes? Y me queda claro que sí tienes una lectura muy palpable y traes muy al dedillo el tema de las oportunidades y de los talentos, porque justamente es con lo que ustedes trabajan. Pero entonces, si identificamos, pues, o al menos en esta charla estamos identificando que lo que está mal es justamente esa manera de pensar tan tonta, por así decirlo, por no decir otras cosas, ¿qué pudiéramos hacer para intentar revertir eso? Al menos empezando de una manera local, ¿o cómo crees tú que sería una buena manera de intentar revertir, o de intentar darle la vuelta, o de intentar corregirlo, no sé, identificando entonces que lo que está mal es nuestra manera de pensar, ¿qué hacer al respecto? Mira, yo como formadora de familia, porque soy mamá, tengo hijas, bueno, tengo una hija y otras que son... Una que vale como por 4 y déjate digo otras que son adoptivas. ¿Por qué hijas? Ajá, porque tengo muchas hijas adoptivas que la verdad se acercan y me piden consejo y pues yo me siento halagada el que me puedan considerar como una madre. Ajá. Pero al final nosotros somos educadoras y formadoras. Claro. Nosotros somos educadoras y finalmente es esa responsabilidad que quizá no hemos asumido al 100%. Digo quizá porque hay gente que, bueno, tiene que salir a trabajar y para generar el sustento obviamente tiene que descuidar esta parte. Pero finalmente, si en ese momento de calidad que le dedicas a la familia, te enfocas a formar gente líder, gente que esté preparada, gente que quiera leer, que quiera aprender, que se sienta tan segura de sí misma, que cuando llegue otra persona que sea tan docta en el tema en el que tú eres el líder, no se sienta rebasado. Okay. Porque ese es el principal obstáculo que yo creo que hemos enfrentado los mexicanos. Los mexicanos nunca queremos ser rebasados, pero tampoco queremos estudiar, pero tampoco nos queremos preparar, pero tampoco queremos escuchar, pero tampoco queremos muchas cosas que nos formarían de diferente manera. Por ejemplo, hoy en día que estamos en campañas políticas, yo digo, ¿cómo es posible que una niña de 17 años sea candidata porque es hija de? ¿Sí? Sí, sí. O hay otra candidata igualmente que es hija de, y tú dices, bueno, el resultado va a ser simple. Esa niña no tiene idea de lo que va a hacer, pero lleva una consigna. El teje y maneje del que va a estar detrás de ella. Pero fíjate, y eso es muy triste porque dices, ¿cómo es posible que dejes a alguien crecer de esta manera si ni siquiera tiene el criterio, no tiene la preparación? El ser legislador es una alta responsabilidad. Es más, yo diría, está tan devastado este tema de los legisladores que creo que es una altísima consideración del pueblo que te otorga el poder legislar leyes, el poder otorgar el poder de transformar un país y que llegue una escuincla de 17 años, que no es por denostar si sabe o no, pero finalmente la experiencia también da muchos resultados positivos. O sea, en esta democracia representativa es quienes nos van a representar. Entonces... Así es. Entonces tú dices, desde ahí ya estamos mal. Y te digo, como formadores de familia creo que tenemos una gran responsabilidad, primero, de educarnos a nosotras mismas para poder llevar la educación al interior de la familia. Nos hemos olvidado también de muchos aspectos que son fundamentales, como los valores, que finalmente se han dejado de lado porque cuando sale una mamá a trabajar, una mamá cabeza de familia,
pues tiene que dejar a sus hijos finalmente con quien se pueda, no es con quien ellas quieran. Claro, sí, es antes, con quien sí, totalmente. Antes era la educación de la abuela en el nieto, porque la mamá que salía a trabajar le dejaba con la abuela. Pero ahora, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y ahorita no. Ahorita la mujer sale a trabajar y lamentablemente se lo deja a la vecina, se lo deja a quien puede, sea. Finalmente a quien puede. Y realmente tú también ignoras que al cerrar la puerta de ese hogar, qué tipo de ideas está percibiendo tu pequeño o tu pequeña, y desde ahí ya comenzamos mal. Porque pues, no reforzamos lo verdaderamente importante y fundamental que son, primero los valores, la educación, la seguridad en sí misma en los pequeños, y creo que de ahí dependería mucho la transformación de nuestro país. Fíjate qué interesante porque mencionas el qué y mencionas el cómo, en el sentido de decir, sí, pues hay una, y no en un tema de idiosincrasia, sino en un tema, creo que va un poquito más en cuestión de valores. Y cómo se teje y se construye esto, pues evidentemente con una buena educación, y digo educación entre comillas y entre comillas educación porque finalmente sí es una educación, pero es mucho más complejo que ir a una escuela o que te den una buena educación. O sea, también muchísimas veces las personas echamos mano de lo que tenemos y de lo que podemos. O sea, tú lo mencionas, hay veces una mamá o un papá que tiene su hijo, tiene que trabajar, no tiene con quién dejarlo y hace lo que puede. Lo ideal, lo deseable sería una guardería o una nana, o yo qué sé, pero a veces se hace lo que se puede. No se puede. Partiendo justamente de este tema, no sé si concuerdes conmigo, Eli, pero por ejemplo, yo también soy padre, y yo siento, y alguna vez escuché esto que voy a compartir y parafrasear, que a mí me hace mucho sentido, no sé si lo compartas. Nuestro trabajo como padres es traumar a nuestros hijos. O sea, a ti te toca traumar, no, y es que esto es 100% real en el sentido de que sí es cierto. A ti te toca, o a los padres, a los papás, a las mamás, a nosotros nos toca ser los malos de la historia. O sea, si de repente, por ejemplo, mi hijo, que tengo un hijo pequeño de 6 años, y de repente mi hijo se sube a la azotea y dice, papá, me hice unas alas y voy a saltar, yo a lo mejor, no literal, pero voy a pensar, voy a decir, estás tonto. Sí, claro. Pero, ¿cómo crees? O sea, literal, nuestro trabajo de repente es cortarles las alas. Metafórica, literalmente hablando. Mamá, quiero ir con mis amigas. No. O sea, nos toca ser los malos a veces porque nosotros podemos entender ciertas cosas que a lo mejor ellos aún no. Entonces, nos toca ser los malos y eso genera traumas, ¿eh? O sea, eso está científicamente comprobado. Entonces, siento que nuestro trabajo es traumar a nuestros hijos, pero el tema es intentar traumarlos lo menos posible. Eso como nuestro trabajo como papás, pero siento que como adultos, nuestro trabajo que va intrínsecamente y es una simbiosis muy interesante, que nuestro trabajo como adultos es intentar no llegar con vergüenza al futuro. Exacto. ¿Y cómo intentar no llegar con vergüenza al futuro? Pues simplemente justo eso, haciendo o intentando hacer las cosas bien, intentando transmitir y compartir las cosas que, por ejemplo, yo siento y la manera en que yo hago e intento compartir y educar a mi hijo o a mis hijos sería compartirles yo mi conocimiento, y lo platicábamos hace ratito antes de entrar a micrófonos. Yo ya a mi hija le enseñé muchísimas cosas, ella ya está en edad de poder tomar decisiones. Evidentemente voy a ser una compañía y un respaldo para ella, pero ella puede tomar sus propias decisiones. Pero justo con todo este background que tú le fuiste dando durante muchos años de su vida, que puede tomar estas decisiones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Nos das el qué, nos das el cómo, pero aparte yo siento que en el qué, que es un tema de educación, en el cómo, fomentar valores, seguridad, hasta personalidad, autoestima, etcétera, es que finalmente siento que no es que sea algo desconocido para la gente de afuera, porque la gente lo sabe. Más bien siento yo que a veces nos encanta, y digo nos encanta porque pues también lo he hecho quizá alguna vez en mi vida, nos encanta navegar con una doble moral. Y eso creo que es lo que está de la chingada, porque esa doble moral o plantarnos o navegar con cierta bandera que no es la nuestra, es lo que perjudica y es lo que crea a lo mejor ese sesgo, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde viene esta mala moral? Mi pregunta es, ¿de mi mala educación o de lo que yo estoy percibiendo de la sociedad? Bueno, yo creo que son ambos. En el primer caso podríamos decir que por lo general los seres humanos sí nos conducimos en doble moral, porque en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces tú le dices a un niño no fumes y tú fumas, ahí ya no hay una congruencia y hay una doble moral. Claro. Sin embargo,
si tú le dices a tu hijo, no fumes, las consecuencias son estas, yo fumo porque estoy en edad de hacerlo, porque gano mi dinero para hacerlo, y tú decidirás en su momento si quieres tomarlo o no. Pero con la información. Pero con la información, exacto, ¿no? Entonces, no es que le digas al niño no lo hagas, es que tienes que explicarle el por qué no hacer las cosas. O el trasfondo, creo que eso nos ayudaría muchísimo, porque a veces tú le dices al niño, no, y el niño dice, ¿por qué no? O sea, entonces sí. Entonces le dices, no, por esto, consecuencias, beneficios. Es que muchas veces cuando te y no prohíben tenemos algo, ese tiempo para hacerlo. Exacto. Y ese es mi punto. O sea, muchas veces cuando nos prohíben algo, nomás por el simple hecho de prohibírnoslo, pues hasta te dan más ganas de hacerlo. Es de que no fumes. ¿Por qué? Porque no, porque soy tu papá y porque me vas a hacer caso. Es como, sí. ¿Estás seguro? Y nos dan más ganas. Pero en cambio, si le dices, no me gustaría que fumes, porque es un vicio muy nocivo, porque aparte es carísimo. O sea, por ejemplo, yo te lo digo como un exfumador, porque ya no fumo, pero yo fumé durante muchos años de mi vida. Y para mí, perdón que lo diga de esta manera, pero es el vicio más pendejo que existe. Sí, ¿verdad? Ni te pone chido, está bien caro, Huele te apesta el hocico a cagada, te madrea los pulmones, la piel, o sea, todo. Ajá. Y ojo, yo este mismo discurso que te estoy diciendo, yo lo llegué a decir hasta con un cigarro en la mano a las otras personas, pero ese era mi argumento en el yo decir, güey, no fumes. O sea, yo fumo porque yo ya creé una adicción a esta madre. Estoy totalmente y 100% consciente del daño que me estoy haciendo y aún así lo estoy haciendo, pero no fumes. Finalmente, el argumentar, el más que afirmar, siento yo que es más positivo y serviría más en vez de decirle no fumes, decirle no me gustaría que fumes. Digo, la decisión es tuya, tú sabrás, pero esta es la información. O sea, esto es lo que puede pasar. Eso es lo que va a pasar. Y siento que la información está muy carente, aún y que estamos en una época en donde estamos a 2 clics de saber lo que quieras. Sí. Siento yo entonces que la información es lo que nos está faltando ahí, el saber hacer llegar correctamente la información. Así es. Muchísimas cosas, ¿no? Porque también para yo poder transmitir conocimiento, valores, seguridad, intimidad, lo que tú quieras, necesito estar informado, sino de dónde voy a tener las herramientas para compartirlo. Pues yo considero que tomando ya esas ventajas de poder accesar a toda la información y de poder nosotros tener elementos para poder educar a los hijos, una vez que tú ya has transmitido el conocimiento a los pequeños o a los adolescentes o a quien se trate, pues también tienes que enseñarles a ser empáticos, claro. Porque la mayoría de las ocasiones los enseñamos solamente a ser individualistas. Si te pega, pégale. Si te roba, róbale. Entonces dices... Pero no roben, ¿eh? O sea, no roben. Bueno. Sí, ya peguen, es que ya es decisión de cada uno, pero al final del camino tú le tienes que mostrar los dos caminos al pequeño para que al final él tenga un criterio y pueda decidir. Y creo que si no tenemos tampoco el criterio de decidir o de definir qué es lo que queremos, a dónde vamos, con qué elementos contamos, si nuestras fortalezas se pueden convertir en debilidades y las debilidades las puedes transformar en fortalezas, creo que desde ahí también no estamos educando adecuadamente. Si tú sales al mundo con un pensamiento egoísta en el que solamente existes tú, por ti y para ti, la verdad es que sí está muy cañón hacer política, está muy cañón poder transformar un país que día con día va en declive. Oye, y entiendas la política como un todo, porque hacemos política todo el tiempo. O sea, la concepción de política como tal, no la política malentendida y malversada como se ha hecho durante ya un tiempo para acá. O sea, esa concepción de política de los políticos o de los funcionarios públicos, pues sí, hay un tema ahí muy complejo. Pero la realidad es que todo el tiempo nos la pasamos haciendo política en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el del Oxxo, A ver, el hecho de llegar a decir buenas tardes, buenos días, ese tema más que protocolos, pues son lineamientos en los que te llevan a una finalidad, ¿no? Claro. Entonces hemos, creo que malentendido todo este tema de la política a un grado que ya hasta nos da como asquito a veces. La verdad es que sí estamos en una posición o en un momento en el que sí estamos bastante asqueados de todo lo que ocurre. Pues no. Entonces creo yo... que justo esto, o sea, la síntesis que me queda entonces de esta charla, de esta perspectiva que nos compartes, es que al final del día lo que falta es información. ¿Por qué? Porque la educación, la capacitación,
la instrucción, o sea, eso al final del día es información que se transmite, ¿no? Una educación de valores es información que los padres le pueden, o que la familia se transmite entre ellos para poder hacer un poco más sustancial eso, la información que uno adquiere en una escuela, en un aula, la información que uno adquiere en la sociedad al día a día. Es que es un todo. Finalmente es información, entonces creo que lo que nos está faltando es información para tener un poquito mejor estructuradas nuestras ideas y no tengamos ese sesgo y esa manera de pensar tan individualista, ¿no? Y tan lineal, ¿no? Sí. Siento yo que sería eso. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Eli, antes de cerrar ya la entrevista? Se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí. No me quiero ir. Bueno. Estas charlas, luego quedamos bien cortitos, pero... Pero así debe ser. Yo considero que si nos esforzamos un poco en aprender a exigir lo que nos corresponde, también esa parte, híjole, no la tratamos. Me hubiera encantado platicar porque... nuestro país se caracteriza por eso, por ser un país que se conforma, que no exige, que no levanta la voz. De agachones conformistas, se dice, la neta, y no pasa nada. Entonces, la neta. También creo que eso viene desde la familia, o sea... Sí, totalmente. Claro. Si nosotros pagamos los impuestos, si nosotros designamos a un gobernante, creo que también tenemos derecho a opinar, a decir, totalmente. A exigir, y pues todo esto viene desde el hogar, claro. Lamentablemente, entonces regresamos a lo mismo. Yo no responsabilizo ni a los gobiernos, no responsabilizo directamente a nadie, pero sí cada uno desde su célula familiar debemos de transformarnos, de tratar de no estar inmersos en los ámbitos de corrupción, que aunque a veces, te digo, estamos vuelta y vuelta en lo mismo, que no tenemos de otra, pero sí tratar de conducirnos lo más adecuadamente posible para que el ejemplo que viene atrás o de los que vienen atrás de nosotros pueda ser el mejor para ellos. Pues ahí quedó, ahí está. Eli, muchas gracias. Muchas gracias por venirte a charlar. Un placer. Un ratito contigo. Para este proyecto 2021 y pues nada, muchísimas gracias a ustedes también que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando y nosotros nos vemos y nos escuchamos en la próxima charla de 2021. Recuerden, quiéranse mucho, cuídense un poquito más y chao, chao.